en el capítulo 75 del libro de los Salmos. Capítulo 75 del libro de los Salmos. Razones para agradecer. Dice este versículo 1: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Hasta ahí dejamos la porción. Oramos. Padre, gracias por esta oportunidad, Señor, que nos permites haber glorificado y exaltado tu santo nombre, habernos dado la oportunidad de congregarnos, Señor, y de escuchar tu palabra para entender el tiempo, las razones de mostrar agradecimiento. Bendícenos, Señor, en este momento. Alimenta nuestro espíritu con la palabra, Señor, que da vida a todas las cosas. En Cristo Jesús pedimos salir bendecidos, edificados, conforme las riquezas de tu gloria. Amén. Amén. Por lo general, el pensamiento común de las personas que no tienen conocimiento de la palabra de Dios, el pensamiento común del día de acción de gracias es comida, es bebida, es fiesta, entre comillas, son bebidas alcohólicas. Pero al conocer un poco y buscar las referencias en cuanto al agradecimiento, la palabra del Señor nos enseña a quién agradecer, cómo agradecer y por qué agradecer. Se ha dicho en muchas ocasiones, amados, acerca de el desagradecimiento de la humanidad para con su Creador. Casi solamente en la tribulación, en la enfermedad, en los problemas, queremos buscar a Dios, no para agradecerle por aquella situación, sino para que nos haga el favor de salir de aquella circunstancia. Pero el modelo de ser humano que Dios creó no fue de esa manera. El modelo que vemos en la palabra de Dios es un hombre semejante a Dios, conforme a su semejanza, dice, conforme a su imagen, conforme a su rectitud, conforme a su manera de ser. Pero debido a la dureza del corazón, el hombre se ha desenfocado, el hombre se ha desfigurado moral, espiritualmente. Y vemos en la palabra de Dios la forma, como dijimos antes, a quién y cómo y por qué debemos de dar gracias. Usted sabe que pues muchos no tuvieron oportunidad de poder llegar a los 20 o a los 15 o a los 30, a los 40 o a los 50. Pero nosotros que hemos tenido la oportunidad, en el caso mío, no solamente de vivir 50, sino de pasar los 50, cuánta gratitud debe de haber en mi corazón, cuánta responsabilidad de poder agradecer por tantas cosas, por tantas circunstancias, por tantas enfermedades, por tantas pobrezas. Bueno, es mucho, hermano, para agradecer tan poco por lo que Dios ha sido en mi vida, y sé
que en la vida de la mayoría. El salmista, este salmo de Asaf, dice, hablando de manera congregacional: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Por las circunstancias que hayamos vivido o hayamos pasado, aunque no lo hayamos entendido, aunque no nos hayamos dado cuenta, Dios ha estado bien cerca. Porque si Dios no hubiera estado cerca, hermano, nada hubiera de nosotros. Por eso en otra porción dice: a no haber estado Dios con nosotros, ¿qué seríamos? ¿Qué fuéramos? Dice la nación de Israel. A veces creemos que hemos llegado o salimos de algo por la inteligencia, por la capacidad, por la responsabilidad, por el esmero. Pero definitivamente el hombre no puede vivir, no puede hacer nada si no es por la soberana y bendita misericordia del Dios Todopoderoso. Demos la gloria al Señor. Aleluya. Si entendemos las razones para saber agradecer, al primero es al Dios soberano, al Dios bendito, al Dios misericordioso, que a pesar de nuestra irresponsabilidad, de nuestras locuras, de nuestra enfermedad, del pecado, Dios ha permitido que vivamos, que sigamos existiendo, para que reconozcamos su bendita gracia, su bendito amor. Pues como está escrito en el capítulo 1, versículo 17 de la epístola del apóstol Santiago, Él es el dador de toda dádiva y de todo don perfecto. Y lo que Dios da, como dice la palabra del Señor en Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que nos enriquece y no nos añade tristezas con ellas. Todo lo que Dios da es maravilloso. Por eso debemos dar gracias. Por eso debemos agradecer. Por eso debemos de glorificar a Dios, conforme, hermano, la palabra del Señor nos enseña. La nación de Israel, cuando salió de Egipto, salió con una gran algarabía, con un gran gozo, con un espíritu victorioso, porque la mano de Dios se había mostrado, hermano, con grandes maravillas ante las autoridades que tenían esclavizado al pueblo. Pero ya en el camino, el pueblo tenía que ser instruido. ¿Para qué? Para que conociera a Dios, para que agradeciera a Dios, para que se guardara para el Dios que les había hecho esos grandes milagros. Y en el capítulo 22 del libro de Levíticos, el pueblo es instruido para agradecer a Dios, para presentar ofrendas de gratitud. Y en el versículo 29 dice la palabra: y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Todo aquel, hermano, israelita que debería demostrar agradecimiento al Dios que había hecho las maravillas, tenía que ser con un conocimiento, con una responsabilidad, con una gratitud que demostrara que agradaba a Dios. Por eso dice: y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. No vamos a dar a Dios sobras, no vamos a venir a Dios solamente cuando tenemos necesidad de Él, no vamos a venir a Dios solamente por favores,
Eso lo hace la gente que no ama a Dios, que no quiere conocer a Dios. A Dios debemos de venir, hermano, con necesidad o sin necesidad, que eso es imposible, porque todo el tiempo estamos rodeados de necesidades, y el que diga que no necesita, está equivocado. Está equivocado. Por eso debemos, hermano, de saber quién es ese Dios. ¿Quién es ese ser tan especial, tan supremo, tan misericordioso, tan amoroso, que aún, hermano, conociendo nuestra condición, dice la palabra que estando muertos nosotros en delitos y en pecado, Cristo murió por nosotros? Entonces, ahora que conocemos un poco la palabra de Dios, debe de haber mayor responsabilidad, debe de haber mayor esmero, hermano, para presentarnos delante de Dios y poder agradar a Dios, porque dice el capítulo 50 del libro de los Salmos en el versículo 23 que el que sacrifica alabanza honra a Dios. El que sacrificare alabanza me honrará, dice Dios. Y añade también, al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Hay una promesa de protección. Hay, amados hermanos, muchas razones para poder agradecer a Dios. Nosotros, ahora que somos cristianos, debemos de entender y debemos de trabajar en nuestro corazón para mostrar gratitud de manera continua. El día de ayer, nuestro hermano Benavides hablaba acerca de lo que dice en 1 Tesalonicenses 5:18, que debemos de dar gracias a Dios en todo. Pero a veces, hermano, las circunstancias, llámese enfermedad, llámese pobreza, llámese problema, llámese decaimiento, a veces, hermano, no entendemos ni podemos dar gracias a Dios porque es complicado. Pero si la Biblia lo enseña a través del apóstol Pablo, que estuvo en situaciones completamente complicadas, donde tuvo que vivir injusticias, donde tuvo que vivir azotes, donde tuvo que enfrentar toda clase de problemas, él tenía la razón para poder recomendar a los que habíamos creído en Cristo de decir que debíamos de dar gracias a Dios en todo. Pero qué difícil es. Hace un par de días escuché a un predicador que cuando uno los oye, uno entiende que ellos tienen una gran fe y que Dios les ha dado un gran conocimiento de la palabra de Dios, de la manera que se saben expresar delante de las congregaciones. Un gran maestro. Pero dice que, interrumpiendo un poco su enseñanza, dijo él, cuando la fe tambalea y nosotros no podemos entender aquella situación, no es fácil. Pero siempre aparece Dios, dice él, para podernos fortalecer, para podernos sacar de esa duda, para podernos equilibrar en el camino que tenemos que ir. Y él dice, mi esposa enfermó. Era una enfermedad incurable. Pero cuando se le hizo todo el tratamiento, dice que el especialista le dijo, han ganado la batalla. Tu esposa está completamente sana. Y dice que una semana después, la esposa tuvo una tremenda recaída. Y a los 4 días o 3 días, dice, estaba en coma. Y no se pudo recuperar
y murió. Dice, la enterramos un viernes. Y el sábado, para amanecer un sábado, estaba yo diciéndole a Dios, yo no creo en tu palabra. Porque tu palabra dice que donde 2 o 3 se congregan en tu nombre, ahí estás tú. Para hacer el favor, para ayudar, para hacer el milagro que necesitamos. En nuestro caso, no fueron 2, no fueron 3, fueron centenares. Y dice que Dios, pues no se le apareció con centellas, con relámpagos o a través de una persona que pudiera tener autoridad espiritual para reprenderlo, sino que lo llevó a la misma palabra. Y le dijo, yo enjugaré toda lágrima. Y fue mencionando versículos y versículos donde lo dejó callado, y cuando estaba preparado para oír, Dios le dijo, tú me pediste que yo la sanara y yo la sané por completo. No, en el lugar donde yo la tengo no hay dolor, no hay enfermedad, no hay nada por qué afligirse. Y dice que él le ha costado entender, pero ha ido entendiendo. Hermano, cuando tenemos que enfrentar una situación, sea por una enfermedad que nos venga o porque un ser querido sea afectado, no es fácil entender que debemos de dar gracias a Dios en todo. En octubre se cumplieron 2 años que mi madre murió. Y estuvo todos los hijos. Y en este mes de octubre que acaba de pasar, a mediados, a mi hermana mayor le diagnosticaron un cáncer. La operaron de emergencia. Y dijeron que todo estaba bien. Pero hace 8 días le dijeron que era un cáncer agresivo, que era un cáncer de lo más criminal que le puede llegar a un ser humano. La hospitalizaron de emergencia y el día, para amanecer el día miércoles, ayer, en las primeras horas de la madrugada, me cayó una llamada donde una de mis hermanas estaba llorando porque el médico, el especialista había dicho que no creían que durara a las 7 de la mañana del día de ayer. Estuve hablando con ellos, uno de mis hermanos, con los hijos de mi hermana, y hoy han pasado más de 24 horas, casi 30 horas, y nos enviaron una fotografía donde mi hermana está en el hospital comiéndose una pierna de pavo. Hermano, Dios tiene el límite del tiempo. Si Él quiere, da más. Él suma. Y si Él quiere, también puede restar. Porque en su soberanía es donde nosotros, hermano, debemos de glorificar a Dios, darle alabanza y adoración por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace. Uno de los enemigos que más afligen a la humanidad es la muerte. Pero como está escrito en la palabra, que la muerte para el pueblo de Dios, para los cristianos, dice que es ganancia. Pero ¿quién quiere esa ganancia durante estemos en este cuerpo infeliz? Nadie. Nadie lo quiere. Entonces, hermano, esa es la limitación del ser humano. Pero cuando llegamos a considerar
toda la eternidad que Dios nos ha regalado, hay razones para agradecer, hay razones para dar gloria, hay razones para dar alabanza, porque es una eternidad que Dios nos tiene a cada uno de los que hemos creído en Él. La vida en esta tierra, cuando el hombre es conforme, es una vida muy bonita. Pero el problema es, como decía mi hermano Benavides anoche, el problema es que la mayoría de seres humanos somos inconformes. Nunca estamos conformes con lo que somos y con lo que tenemos. Entonces, hermano, todas esas enfermedades de ambiciones, de afanes, nos van restando la felicidad. Pero entendiendo por qué debemos de dar gracias a Dios, pues hay que entender que es por todo. Por un dolor, gracias Señor. Por una escasez, gracias Señor. A veces, hermanos, como que nos acordamos más de la escasez que del momento que hemos estado en abundancia. Mientras yo escribí algunas notitas en mi cuaderno, me acuerdo allá por el año 85, 86, que del trabajo que yo hacía, yo le pedí a Dios: Señor, quiero que me bendigas por esta y esta necesidad. Todas las tenía enumeradas. Quizás era tan insignificante, pero yo le oraba al Señor después de que había recibido el bien para pagar la casa, para pagar la energía eléctrica, para pagar el agua, para pagar todas las cosas. Y le decía: Señor, por favor, quiero que me bendigas con un pollo. Porque, hermano, cuando hay escasez, no hay quien le pueda regalar un pollo de 3 pesos a uno. Como que todos lo miran mal y uno siente que como que le ha caído mal a todo el mundo. Pero esa es la escasez, esa es la miseria. Yo me acuerdo que para una Navidad, el ver que toda la gente iba con su gallina, ¿verdad? En Centroamérica, México, pues creo que es lo mismo. Pero ¿sabe qué andaba comprando yo en el mercado, hermano? Una librita de pescado, porque no había más. Y si uno, hermano, no aguanta, como dicen, la tentación, la debilidad, la enfermedad de la pobreza, como quiera llamarle, y deja de glorificar a Dios, se pierde lo que viene. Por eso, hermanos amados, hay que tener gratitud y hay que agradecer a Dios con bendiciones abundantes o con escasez, porque Dios está cerca de nosotros en cada instante de nuestra vida. Dios siempre está cerca. Dios siempre está cerca. Porque si Él no estuviera cerca, el enemigo los aniquila completamente. Me gustan mucho las palabras que dice el capítulo 136 del libro de los Salmos. Todo el capítulo es de las bienaventuranzas. Pero me gustan los 3 versículos 23, 24 y 25 del 136 del libro de los Salmos. Él es el que en nuestro abatimiento, oiga lo que dice la palabra, se acordó de nosotros. ¿Y por qué se acordó en nuestro abatimiento? Porque clamamos, porque lloramos, porque sufrimos, porque le suplicamos. Por eso Él se acordó.
que había una persona necesitada, había una persona angustiada, había una persona desesperada, y tocamos su trono de misericordia, y Él se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. El versículo 24 dice: Él nos rescató de nuestros enemigos. ¿Quiénes eran esos enemigos? Ya mencionamos: pobreza, enfermedad, rebeldía, desobediencia, obstinación. El enemigo nos tenía cautivos, y Él nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia, el que da alimento a todo ser viviente, animales, aves y personas. ¿Y cómo no va el Señor a obrar en la necesidad de uno que le alaba, que le agradece, hermano, que le glorifica, que siente necesidad? Porque para siempre es su misericordia. Para siempre. Para siempre es su misericordia. Entonces, razones tenía el apóstol Pablo en recibir, hermano, y transmitir la inspiración que él dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuáles serían sus razones para dar gracias a Dios? ¿Cuáles serían? Hermano, una de las primeras razones es admirar, es agradecer lo que dice la palabra del Señor, que el Padre envió a su Hijo unigénito, estando en una gloria sempiterna, estando en una gloria donde querubines, serafines, ángeles, arcángeles estaban alabando de manera constante, y dejar su trono y venir a un mundo donde a veces la sociedad como que hace análisis: quiénes eran peores, los de Sodoma y de Gomorra o los que se ahogaron en el diluvio. ¿Quiénes eran iguales o peores? Dicen los expertos que la sociedad que vivía en los tiempos de Jesús eran iguales a los de Sodoma y de Gomorra, eran iguales a los de los tiempos de Noé, eran iguales. Y ahora dice la gente que el mundo está peor que antes. No, está igual. Está igual. Pero por esa sociedad podrida, por esa sociedad de violencia, por esa sociedad de ladrones, de viciosos, por esa vino Cristo, porque entre ellas estábamos nosotros, y esa es la razón por la que debemos de dar gloria, honra, agradecimiento al Dios que nos amó siendo pecadores empedernidos. Qué bueno es Dios. Un día, son locuras de mi mente, el contador de nuestra iglesia dice, cuando quiere decir algo: estoy pensando en voz alta, no sé qué le va a parecer esto, me dice a veces. Y un día yo estaba, no sé, ya hace un tiempo, estaba viendo una película de Superman, donde él sube
a lo más alto del espacio. Y allá como que si recibe un mensaje y todo, y luego regresa a la tierra, pero con una velocidad. Y cuando yo estaba viendo eso, son chiquilladas de mi mente, ¿verdad? No voy a pensar que... Yo dije, y estando Cristo allá, ¿cómo habría sido en la velocidad que Él viajó para que se incorporara sobre el vientre de aquella mujer bienaventurada? Y mire, y todo lo que el enemigo hizo, hermano, ¿cuántos niños inocentes murieron? Porque el diablo sabía que se habían estremecido las simientes del infierno y que al venir Cristo a la tierra se iban a arrebatar a millones cuando llegara la luz del evangelio. Y por esa gracia y esa misericordia y esa bondad hay razones para alabarle, hay razones para glorificarle, hay razones para agradecer. Aleluya. Razones para agradecer. Yo ya le he dicho en otras ocasiones, yo no sé en qué cuna usted nació. Yo no sé cuántos pediatras estaban ahí para que cuando usted iba a nacer. Yo no sé si le tenían su maleta con su pachero ahí cuando usted iba a nacer. Conmigo no existió nada de eso, hermano. Ni enfermera, ni doctor, ni curandero, ni nada. Solo mi papá y mi mamá. Y con la misma cuchilla con que capaban a los cerdos y a los toros, con esa cuchilla, mi papá nos cortaba el ombligo a nosotros. Y le puedo mostrar mi ombligo, porque hace poco vi a un hermano que nació en no sé qué hospital que pagó el ombligo como que es una cacerola desorillada. Y yo le digo, qué lujo el de mi papá. Le digo, mire qué bonito el ombligo. Qué vacunas, ni medicamentos, ni pediatra. Me llevaron a los 6 años porque no podía caminar. Me hallaron de toda clase de parásitos y era una pestilencia su servidor. Y si yo lo llevara al lugar donde yo nací, hace poco me estuvo recordando el hermano Selvin Port. Y yo dije, grande es Dios. Gratitud debe de haber en mi corazón. Porque mire, a los 6 años empecé a caminar bien. A los 9 años fui a primer grado. Y sabe que mire, de ahí salió gente con tanta habilidad para diferentes deportes. Pero ¿sabe cuál es el orgullo de este flaco? Que de toda esa gente que nació ahí, el único que fue a la Fuerza Aérea y se hizo paracaidista, maestro de salto, director de instrucción y de salto libre, es esta belleza que usted tiene aquí. ¿No cree que Dios es bueno? Dios es bueno. Dios es bueno. Y para siempre son su misericordia. Pero el milagro no es que yo haya llegado, hermano, a tener todo lo que y a pasar todo. El milagro es que los paracaidistas de la Fuerza Aérea del Salvador saltábamos con paracaídas remendados de la Segunda Guerra Mundial. Por es que se mataba un montón de gente ahí. Pero mire, misericordioso el Señor que salí vivo. ¿Qué razones tiene usted? ¿Verdad que son muchas? Muchas razones. Mire, los jóvenes que no entienden, que han venido con la oportunidad de estudiar en este país, que han sacado su plan básico, o su primaria, o su high school, razones, muchas razones. Porque les dan transporte, les dan alimentación, hay tecnología. Muchas razones. Hermanos amados,
Imagínense qué gran razón para dar gloria a Dios que sin saber inglés tenemos trabajo. Aunque solo cabeceando, ¿verdad? Nos están yes, 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 dice. Sí. A un hermano le preguntaban si hablaba español y dijo, I don't know. Y entonces le dije, do you speak English? I don't know. Entonces le pusieron el I don't know. Pero verdad que Dios es bueno. Para siempre son sus misericordias. Para siempre son sus misericordias. Para siempre son sus misericordias. Si hay una razón, incline su rostro y dele gracias a Dios. Si hay una razón, sé que hay muchas. La vida, la salud, dele gracias a Dios. Señor, escucha la razón de esta congregación. Señor, estamos agradecidos por el perdón de todos nuestros pecados, por la salvación, por tu gracia que no la merecemos, por la abundancia de tu amor. Bueno eres tú, Señor. Bueno eres tú. Gracias por la familia. Señor, si hay alguien que no te conoce, que tú pongas el espíritu de entendimiento para que te dé gracias, porque tú le has dado cada día, cada semana, cada mes, cada año de vida, tú lo has dado. Bendice, Señor. Bendice, Padre. Hay razones, muchas razones. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos.